Hoy hablamos de tartamudez infantil. Bienvenidos a todos, soy Cía, soy psicóloga, soy directora del Gabinete de Psicología y Logopedia Bla Bla en San Chinarro. Y bueno, pues llevamos ya muchas charlas con padres, con familias, tocando pues temas la verdad que muy diferentes, y en este caso vamos a hablar de la tartamudez. Concretamente de la tartamudez infantil. Entonces, bueno, os cuento un poco para los que no habéis estado en otras charlas. Normalmente lo que hago es compartir con vosotros un PowerPoint y, bueno, pues daros la parte más teórica, ¿no? Lo que me parece más interesante para vosotros. Y después, pues siempre dejamos un espacio por supuesto, para que me hagáis todas las preguntas que queráis, si tenéis dudas, consultas, lo que sea, ¿vale? Entonces, mientras esté mostrándose la presentación, sí que os pido que tengáis los micros apagados, ¿vale? Y nada, y por supuesto, cuando queráis intervenir, pues los encendéis o me escribís por el chat, lo que sea, ¿vale? Yo no soy muy buena con la tecnología, pero poco a poco me voy haciendo a ella, así que si tardo un poco en contestar, no os preocupéis, que yo luego seguro que lo haré, que lo reviso, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya. A ver, comparto pantalla. ¿Veis bien la pantalla, verdad? Sí, guay. Muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Vale, tengo un pequeñín. Oye, vas a ser el encargado, ¿eh? El encargado de levantarme el dedito o de decirme si algo no va bien, ¿vale? Guay. Bueno, entonces voy a poner esto aquí para que no moleste mucho. Vale, pues empezamos. Lo primero de todo, ¿no? Es la disfemia o tartamudez. Veréis que a veces, bueno, pues se utilizará un término u otro, pero en realidad es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de disfemia, estamos hablando de un trastorno del habla, concretamente de la fluidez del habla. Entonces, ocasiona lo que llamamos comportamientos primarios, que son esos bloqueos, prolongaciones, repeticiones en el habla, y comportamientos secundarios, que serían pues todo lo que es tensión, muletillas, tics. A ver, vamos a admitir. Muy bien. Entonces, perdonadme, es que está llegando gente nueva. Muy bien. Esto sería la definición de disfemia, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa ese problema de fluidez en el habla? Bueno, pues ahora, gracias a todas estas técnicas de neuroimagen, ¿no?, que podemos conocer con muchísima más precisión el cerebro, se ha podido detectar una disfunción en los ganglios basales de las personas, de adultos con disfemia, ¿vale? Con lo cual, fijaros cómo ha cambiado la cosa, que antes, hace años, se entendía la tartamudez como una consecuencia, o no, directamente se relacionaba con trastornos psicológicos. Sin embargo, ahora prácticamente no hay duda, tiene mucho que ver con una afectación en los ganglios basales. ¿Y qué pasa? Que los ganglios basales forman parte de un circuito. No nos vamos a meter aquí en clase de neuroanatomía, ¿no? Pero un poco para que lo entendáis, los ganglios basales están en la parte más interna del cerebro, ¿no? En la parte más, digamos, más antigua, pero claro, se relacionan con la parte más nueva, ¿no? Con la corteza. Entonces, en esos circuitos que llamamos córtico-basales es donde se han apreciado diferencias importantes en los cerebros de adultos con disfemia o tartamudez y los cerebros de personas sin tartamudez. Con lo cual, como veis, la causa es neurológica.
Entonces, esta es un poco la explicación. Cuando hablamos de problemas en la fluidez, lo que estamos hablando es de una dificultad en lo que tiene que ver con la programación motora. Fijaros que esto no tiene que ver con lo motor. Un niño, un adulto con tartamudez no tiene un problema motor. Los movimientos los ejecuta perfectamente. El problema está en cómo programa toda esa cadena de movimientos que son muy precisos, sobre todo en el habla, para poder precisamente hablar de manera fluida. Y ¿qué áreas se encargan de esta programación? Pues esto que os comentaba, ¿no? Áreas premotoras. Y dentro de esas áreas premotoras hay un área que se llama suplementaria y los ganglios basales que están muy, muy, muy implicados en esa programación de movimientos en general y en específico del habla. ¿Vale? Entonces, porque sepáis un poquito más, ese área suplementaria que está en la corteza frontal, área suplementaria motora, lo que hace es que genera paquetes de movimientos, ¿vale? Es decir, cuando hablamos una palabra nueva, tenemos que esforzarnos mucho, ¿no? Y focalizar nuestra atención para poder articular esa palabra. Sin embargo, cuando ya hemos pronunciado la misma palabra muchas veces, nuestro cerebro lo guarda como paquetitos, ¿no? Esos movimientos tienden a darse de manera secuenciada muchas veces, con lo cual son como atajos, ¿no? Bueno, pues de esto se encargaría el área motora suplementaria en combinación con los ganglios basales, que lo que hacen es que dan soporte, ¿vale? ¿Por qué son especialmente importantes los ganglios basales? Porque precisamente nos van a ayudar a automatizar estos movimientos. De manera que frente a movimientos nuevos, patrones nuevos, traducido al habla sería no palabras nuevas, vamos a tirar sobre todo de áreas suplementarias, es decir, de corteza cerebral. Sin embargo, cuando ya lo tenemos súper automatizado, como puede ser un habla espontánea, ¿no? Entonces aquí es donde los ganglios basales van a tener muchísima relevancia. Entonces, ahora entendéis muy bien por qué cuando hay una afectación en los ganglios basales, además de ambos hemisferios, se dan estos problemas en la programación. Y concretamente, como podemos ver en los niños y adultos con disfemia, concretamente en el inicio. Es decir, empezar esa secuencia de movimientos, esa programación, es verdaderamente costosa, ¿vale? Entonces, bueno, podremos hablar, seguro que habéis oído hablar de la disfemia evolutiva, de la disfemia persistente. Al final, cuando hablamos de disfemia persistente, está claro, hay una disfunción bilateral en los ganglios basales. Cuando hablamos de una disfemia evolutiva, hablamos de un cerebro inmaduro, que es un cerebro que todavía está en pleno desarrollo, con lo cual esas áreas corticales de las que os hablo, ¿no? La suplementaria, están en plena construcción. Entonces es normal que hayan problemas de este tipo, ¿no? Problemas de programación motora. A ver, vale, muy bien. Antes de seguir, vamos a hacer un poquito, bueno, pues a pensar en diferentes tipos de disfemia, porque seguro bueno, que lo escuchamos y a veces nos lían un poquito. Hablamos de disfemia evolutiva infantil, precisamente a esto que os estaba contando, ¿no? Típico niño de 2 a 5 años que acaba de sumergirse en esta explosión lingüística y precisamente por esa inmadurez empieza a presentar disfluencias, empieza a presentar repeticiones, bloqueos, prolongaciones, ¿vale? Veremos que ya en etapas tempranas, en la etapa infantil, podemos hablar de una disfemia evolutiva persistente, porque habrá algunos factores que nos van a alertar de que probablemente esas disfluencias ya no tengan que ver con ese proceso madurativo tan relacionado con esa primera explosión del lenguaje.
Y luego, por supuesto, pues hablamos también de disfemia en jóvenes y en adultos. He querido separarlo porque si bien la disfemia evolutiva persistente, pues como su nombre dice, también lo es, como pasa cuando se es adulto, creo que es importante entender que la disfemia infantil y la disfemia en adultos es diferente y por lo tanto debe tratarse de manera distinta. Entonces, ¿tenemos que intervenir? Pues la respuesta es siempre, ¿vale? ¿Por qué? Ya veremos más adelante, pero la no intervención puede conllevar problemas añadidos. Eso sí, no intervendremos de la misma manera, ¿no? En función de una serie de criterios, podremos intervenir de una manera o de otra. ¿A qué nos atenemos, no? Si no intervenimos, si, bueno, dejamos que pase solo, ya lo resolverá solo el niño, lo típico, ¿no? Que solemos escuchar. Bueno, pues que en esto de la disfemia, que por cierto, me parece, a ver, no os lo he enseñado. Ah, mira, aquí, perdonad que me la había saltado. Algunos datos de interés que creo que es importante que tengáis en cuenta es que el 70 o el 80% de las personas disfémicas poseen carga familiar. Por lo tanto, hay un componente genético. ¿Qué pasa? Que de ese 70-80% de personas tartamudas, resulta que el 5%, o sea, perdonad, hay una prevalencia de 5% en la población infantil y, sin embargo, solamente un 1% en la población adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una remisión espontánea del 80%, es decir, de todos los pequeñines con tartamudez que vemos en esa etapa infantil, solamente el 20% lo serán realmente, van a mantener esa tartamudez en la etapa adulta, ¿vale? Como veis, hay un alto porcentaje de remisión espontánea. Y dentro de esa remisión espontánea vemos que es favorable hacia las niñas en una proporción de 5-1, es decir, las niñas tienen mucha más facilidad para recuperar la fluidez, por supuesto, si es intervenido en el momento en el que hay que intervenir y de la manera adecuada, ¿vale? Entonces, volviendo a donde estábamos antes, claro, ¿qué pasa si no intervenimos? Bueno, pues para empezar, que sabemos que de todos esos peques que vemos que en ese momento están tartamudeando, un 20% no van a abandonar la tartamudez, no van a formar parte de ese grupo de remisión espontánea, con lo cual esa intervención temprana que hagamos va a resultar sumamente importante, ¿vale? Pero es que además, también de ese 80% de niños que sí que van a remitir de manera espontánea, pueden generar durante el proceso, durante la etapa infantil, mientras aparecen esas disfluencias, pueden generar problemas que llamamos reactivos, por falta de control, por malestar emocional, por desajuste, ¿vale? Sabemos que hay una correlación muy alta y muy positiva entre la remisión espontánea y la formación de las familias. Es decir, cuando las familias hacen terapia y entienden lo que significa la tartamudez, lo que supone para sus hijos, conocen características del propio trastorno, es muchísimo más fácil que haya una recuperación espontánea. Así que, como veis, es interesante intervenir siempre que haya problemas de fluidez. Hablamos de comportamientos primarios, os decía al principio, ¿verdad? Hay problemas de fluidez y diferenciamos dos tipos de comportamientos, primarios y secundarios. Muy bien. Pues cuando hablamos de comportamientos primarios, nos referimos a bloqueos. El niño o niña, se queda atascado en un sonido y no es capaz de articular. Normalmente, sobre todo al inicio, ¿no? de la disfemia, del proceso disfémico, se da al inicio de las producciones, ¿no? Al inicio de la frase, al inicio de la palabra. También hablamos de prolongaciones. Son niños, niñas que alargan sonidos, normalmente fricativos.
son los sonidos que se pueden alargar, ¿no? La F, la S, pero los alargan demasiado. También hablamos de repeticiones. Normalmente repiten sílabas iniciales. Entonces serían los comportamientos primarios de ese déficit en la programación motora generada por una inmadurez, en el caso de los peques, en todo ese circuito córtico-basal, o en el caso de los mayores, con una ya disfemia claramente instaurada por una disfunción bilateral en los ganglios basales. Sin embargo, también hay comportamientos secundarios. Ahí está. ¿Y por qué? Bueno, mirad, entre el pensamiento y la respuesta motora, es decir, toda respuesta motora va precedida de un pensamiento, ¿no? De una intención. Hay milésimas de segundo, muy poquito, pero lo hay un espacio. Hablan de 450 milésimas de segundo. Y ese es el tiempo suficiente para que la persona que tartamudea anticipe que lo va a hacer. Y en ese tiempo, hoy se ha abierto un micrófono por ahí. A ver que desactivamos. Listo. Y en ese tiempo la persona puede llevar a cabo estrategias, respuestas de evitación o de escape. Entonces ahí aparecen tics, muletillas, tensión, prolongaciones, rodeos, para no decir la palabra temida. Bueno, un montón de comportamientos que consideramos secundarios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos comportamientos? Perdona, que creo que aquí... ¿Qué pasa? A ver... Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono activado? Gracias. ¿Qué pasa con estos comportamientos secundarios? Bueno, son especialmente relevantes porque generan muchas respuestas que sabemos que, si bien no son la causa ni muchísimo menos de la tartamudez, sí que generan mucho malestar y mantienen ese patrón, ¿no? ¿Cuáles son estas respuestas? Bueno, respuesta emocional, miedo, ansiedad, vergüenza. Respuesta fisiológica, pues eso, ¿no? Movimientos, tics, hacer fuerza para que salga. Respuesta verbal, niños que intentan hablar súper rápido para ya quitárselo de en medio, ¿no? Dar circunloquios, pues dar rodeos para no decir la palabra que me cuesta, buscar sinónimos. Y también respuesta social, claro, fobia, ¿no? Hablar en público, evitar situaciones sociales. Y fijaros, os he puesto ahí entre paréntesis esto, mayores de 7 años. Bueno, me lo ha escrito mal, años. Bueno, para que lo entendáis, 7 años. ¿Por qué? Porque realmente nuestros pequeñines, cuando hablamos de niños de 2 a 6 años, todavía no han desarrollado lo que llamamos la conciencia social, ¿vale? Y esto es importante porque nos va a ayudar de cara a la intervención, ¿vale? No van a evitar situaciones de interacción social, no van a desarrollar fobia social, porque todavía no han focalizado la atención en esto, ¿no? No han desarrollado esa conciencia, con lo cual están muy centrados en ellos mismos. A ver, perdonad, que alguien quiere entrar. Muy bien. Bueno, esto lo pongo un poco pues por poner, pero realmente para mí no es importante. Ha habido muchos intentos de clasificación, se ha intentado clasificar la tartamudez por etiologías, si es primaria, si es secundaria. Esto desde luego tiene mucho sentido, ¿no? Hay muchos trastornos que conllevan la pérdida de fluidez, ¿no? Y esto sería secundario a este trastorno. También se han intentado, bueno, se han descrito por su evolución, pues, lo que os comento, si es del desarrollo, si ya se considera una disfemia persistente. Tenemos que ir a merendar la banda. Y hoy alguien se le ha abierto el altavoz. A ver si puedo... Vale. Y también, bueno, que seguro que alguna vez lo hayáis escuchado, pues por el tipo de disfluencias, quizá más tónicas, clónicas o incluso combinación de ambas. Ahora mismo la clasificación como tal, bueno, pues no es algo que sea especialmente relevante, porque en realidad lo relevante es la evaluación que hagamos
de cada caso, teniendo en cuenta, bueno, pues unos cuantos criterios que ahora iremos viendo, ¿vale? Vale, entonces, bueno, un poquito en relación a esto que estamos hablando de comportamientos primarios y secundarios, para que, bueno, pues quede más claro, os he puesto este esquema, ¿no? De partimos, pues, viéndolo de izquierda a derecha, ¿no? Partimos de una alteración o de una inmadurez, en el caso de los peques, en el plano neurológico, ¿no? Que además es que lo tenemos ya muy localizado por técnicas como la resonancia funcional, la resonancia magnética funcional, que genera alteraciones en la conducta. Cuando hablamos de la conducta hablamos del habla. El habla, digamos, sería la parte conductual, el aspecto conductual del lenguaje, ¿no? Como el acto motor, con lo cual genera disfluencias, genera problemas en la conducta. Esto siempre genera un impacto emocional, ¿no? Y probablemente en los niños más mayores, insisto, en los pequeñines no, genera repercusión social, claro, repercute en la interacción con los demás. Y todo esto, a su vez, retroalimenta hacia atrás. Cuando hay repercusión en el medio, pues eso, en la interacción con los iguales, hay más implicación emocional. Cuando hay más implicación emocional, o sea, malestar, interfiere sobre mi conducta, como van a aumentar las disfluencias, porque el componente emocional es muy importante. Y además, esto ya como un dato curioso, los ganglios basales de los que os hablaba están estrechamente vinculados al sistema límbico, con lo cual fijaros lo importante, ¿no? que resulta esto. Estamos diciendo que hay afectación en la actividad a nivel de ganglio basal, que a su vez está muy relacionado con las emociones, ¿no? Con lo cual está claro que la emoción y el habla van de la mano. Va a haber más alteraciones conductuales, con lo cual al final volvemos otra vez a reincidir en esa falta, en esa falla en la programación motora, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo un poquito lo mismo, pero dicho de otra manera, ¿no? Lo que os estaba comentando. Este esquema es importante tenerlo en cuenta para entender, claro, a los peques. Y aquí os pongo una rayita, perdonadme, veis que hay como unas rayitas así discontinuas, porque es un poco, bueno, pues hacer hincapié en dónde aparecen los comportamientos secundarios. Bueno, pues precisamente aquí puede pasar, ¿no? Cuando el niño o la niña empieza a tener disfluencias, es decir, estamos en el plano conductual y es consciente de que no le está saliendo lo que quiere decir, entonces rápidamente puede poner en marcha, y de hecho así lo hacen los peques, estrategias que ellos consideran facilitadoras, ¿no? Como meter una muletilla o hacer más fuerza. Esto es muy típico en los peques, algunos se ponen hasta rojos como tomates, ¿no? Para que les salga el sonido. Bueno, pues como veis aquí ya están apareciendo comportamientos secundarios que, lejos de ayudar a los peques, les va a generar mayor malestar, mayor implicación emocional. Si este esquema se da de manera repetida, que es lo que suele pasar, al final esta rayita discontinua probablemente la podríamos mover al principio, porque el niño ya antes de hablar va a anticipar lo que le va a pasar, con lo cual ya no va a esperar a que aparezca la disfluencia, a que aparezca el problema para empezar a desarrollar todas esas estrategias, sino que probablemente evitará, ¿vale? Con lo cual estamos en ese círculo vicioso, como veis, de la tartamudez, donde vemos que interfieren muchos aspectos, ¿vale? Que obviamente no son la causa, pero como veis, molestan mucho y generan mucha resistencia al cambio, a la mejoría. Lo cual, sabemos lo que es la disfemia, pero sobre todo lo más
más importante, desde mi punto de vista, es saber lo que no es, ¿vale? Porque hay muchas terapias que a lo largo, bueno, pues de los años, por desconocimiento, se han apoyado en cuestiones que nada tienen que ver con la tartamudez. Y bueno, pues esto, aparte de desesperar mucho a las familias, pues no genera ningún cambio, ¿no? En los pequis. No es un problema motor, esto es algo muy importante, es un problema premotor, es un problema de la programación motora, con lo cual no vamos a tener que trabajar con nuestros peques a nivel motor, ¿vale? No es un problema del tracto vocal. Sí, va a generar problemas en el tracto vocal. Esa mala programación, fijaros que al final, cuando hablamos de la programación, realmente lo que estamos haciendo es a cada sonido del habla, a cada sonido que conforma nuestro lenguaje, le estamos dando un movimiento concreto. Y a cada cadena de sonidos que conforma cada palabra, le estamos dando una cadena de movimientos que tienen que darse de manera muy precisa y fluida, ¿vale? Con lo cual, al final, esto claro que se traduce en el tracto vocal. Todos los órganos que tienen que ver con la fonación se van a encontrar comprometidos, pero el problema no está ahí, insisto, el problema está en la corteza cerebral. Tampoco es un problema de la coordinación fonorrespiratoria. Estos niños pueden ver comprometida la capacidad para coordinar la fonación con la respiración, pero desde luego no es la causa, nunca será la causa. No es un problema del lenguaje. Son niños que tienen un lenguaje tanto comprensivo como expresivo completamente normal. Tampoco tienen problemas, como podemos ver en otros casos, de acceso al lenguaje. Es decir, estos problemas para pronunciar una palabra no tienen que ver con dificultades de acceso al léxico, ¿no? Como pasa en otros casos, que no encuentran la palabra. No es un problema psicológico y esto es muy importante porque durante mucho tiempo hemos creído esto, ¿no? Siempre se ha intentado buscar una causa en lo psicológico, en lo emocional, en lo afectivo y para nada. Genera, por supuesto, las consecuencias de no tratarse cuando en etapas tempranas van a generar problemas psicológicos, pero siempre lo veremos como una consecuencia, no como una causa. Tampoco, como pasa muchas veces, ¿no? Es un problema de nervios. El niño puede estar o la niña puede estar tranquilísima o tranquilísimo y sin embargo tartamudear. Con lo cual, esto es algo que tenemos que tener muy claro. Todas estas cosas no son una disfemia, ¿vale? Que pueden darse, además, se pueden sumar, pueden ser consecuencia, pueden estar por ahí molestando, sí, pero nunca serán la causa, por lo que no vamos a ir a trabajar estos problemas como agentes causales. Entonces, en los peques, es importante valorar comportamientos primarios, comportamientos secundarios, o realmente como son pequeños todavía no hay esos comportamientos secundarios que os estoy comentando. Bueno, pues siempre, desde que el niño empieza a ofrecer la primera disfluencia, tenga 2 años, 3 o 4, es necesario valorar primarios y secundarios. ¿Por qué? Porque está claro que conciencia social no hay. Empezamos a hablar de este tipo de conciencia a partir de los 7 años, 6, 7 años, dependiendo de cada niño, ¿no? Pero sí hay una conciencia del problema y esto es algo que se ve muy claro. Todos los niños, sean muy pequeñines, ya os digo, 2 añitos, recién empezándose bueno, pues a desarrollar a nivel lingüístico, saben lo que les pasa porque es algo muy frustrante. Quieren hablar y no pueden, con lo cual sí tienen un problema, ¿vale? Entonces, esto es lo que de alguna manera va a guiar el tipo de comportamientos secundarios que vamos a encontrarnos en los peques. Va a haber frustración, claro, cuando haya disfluencias. Va a haber evitación
no va a haber una evitación social, no va a dejar de estar con sus amigos, no va a dejar de jugar en el patio, pero sí que va a evitar hablar, ¿vale? No va a haber una vergüenza social, no va a haber un miedo a hacer el ridículo. Esto es algo que bueno, que desde luego tenemos que aprovechar, ¿no? Porque todo ese componente social no lo vamos a ver en los peques. Fijaos qué diferente será esto con un adolescente, ¿no? O con niños ya más mayorcitos, donde lo social va a ser muchísimo más importante y muchísimo más limitante. Sin embargo, en nuestros peques sí vamos a ver mucho enfado, mucha rabia, mucha frustración y comportamientos, sobre todo, de evitación verbal. Claro, estamos hablando que hay muchas disfluencias cuando los peques empiezan a hablar, con lo cual, que además gran parte de esas disfluencias remiten de manera espontánea. Pero entonces parece que hay cierta relación entre la disfemia y el lenguaje, aun sabiendo que el lenguaje no tiene una implicación directa sobre la disfemia. Acordaros, hemos dicho no es un problema del lenguaje, parece que hay una relación, ¿no? Bueno, pues un poco para que lo tengamos claro, sí hay una relación, pero claro, fijaros, ¿por qué? Cuando el niño con 2 añitos, que es como el hito, ¿no?, fundamental, en el que nos basamos para hablar de explosión del lenguaje, es donde de repente los niños aumentan el léxico de una manera espectacular y las frases empiezan a ser mucho más complejas. Claro, lo que necesitan estos niños es una mayor precisión en esa programación. Entonces, claro, es lógico que aquí aparezcan muchas disfluencias, ¿no? Hay una explosión lingüística muy bestia que todavía tira de una corteza, como decíamos al principio, motora suplementaria, perdón, todavía inmadura, con lo cual esa programación frente a un lenguaje tan complejo, pues bueno, todavía hace un poquito de aguas. Por otro lado, también hay una clara relación entre la disfemia y otros trastornos del lenguaje. Concretamente, todos aquellos que tengan que ver con lo fonético, fonológico, ¿vale? Con lo cual, esta es un poco la relación que encontramos, ¿no?, entre disfemia y lenguaje. Bueno, pues como consecuencia de todo esto que os estoy contando, aparecen factores de riesgo que tanto para la evaluación y por lo tanto la posterior intervención van a ser sumamente importantes. Esos factores de riesgo son la genética, claro, es un 80%, ser varón. ¿Por qué? Porque las niñas, en una proporción de 5:1, corrigen mucho más fácilmente esas disfluencias. Es decir, cuando tratamos con peques, con niños de 2 a 5 años, nos vamos a encontrar tanto con niñas como con niños. Sin embargo, vamos a ver que las niñas rápidamente, con la intervención precisa, van a corregir esas disfluencias en una proporción 5:1, ¿vale? Por supuesto, si hay más de 12 meses, ¿no?, de tartamudeo, es decir, es algo que vemos que es bastante resistente. Si hay algún trastorno del lenguaje asociado, sobre todo trastorno, como os decía, fonético-fonológico, entonces esto es algo que nos tiene que hacer despertar cierta alerta, ¿no? Si hay disfluencias atípicas, normalmente los niños suelen tener un patrón muy claro, ¿no?, en cuanto a sus disfluencias. Si el niño o la niña empieza a tener esas faltas, esos errores en la fluidez pasados los 5 años, porque ya se ha dado la explosión del lenguaje, ya no tiene sentido este desajuste, ¿no?, que os comentaba entre la programación motora inmadura y la explosión léxica, con lo cual esto es algo muy significativo. Y si además nuestros niños muestran un habla rápida, como muy impetuosa, estos serían los principales factores de riesgo, ¿vale? También muy relacionado con esto tenemos signos de alerta.
Bueno, pues ¿cuáles podrían ser? Pues a nivel de comunicación, niño, niña, retraído, con mutismo, poca participación en general en el grupo, emocionalmente insegura, miedosos. Vemos que en el lenguaje utilizan frases cortas, que dan rodeos. Bueno, pues estas son cositas relacionadas con todo, ¿no? De lo que ya os he hablado, pero que a lo mejor nos pueden alertar de que precisamente hay un problema en la fluidez que no hemos detectado, que no hemos visto, porque precisamente la niña o el niño pues lo está tapando, ¿no? Con este tipo de reacciones. Entonces, todo esto que os estoy contando, muy bien, nos sitúa, ¿no? En el tema de la tartamudez y nos permite diferenciar entre la tartamudez infantil y la adulta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de tartamudez infantil es que la variabilidad es tremenda, pero esto no solo en la tartamudez, en todos los trastornos del neurodesarrollo. El cerebro no funciona en términos de todo o nada, 1 o 0, ¿no? O sea, hablamos siempre de espectros, hablamos siempre de un abanico muy, muy variado, ¿vale? Con lo cual, esto es algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta, la gran variabilidad cuando hablamos de la tartamudez en niños y niñas. Aún así, bueno, pues podemos concretar algunas cositas que parece que funcionan, bueno, pues de forma bastante en forma de patrón, ¿no? Entonces, los niños pequeños, pues sí, a diferencia de los adultos, ofrecen ciclos muy rápidos y muy variables. Al principio esos ciclos son muy rápidos, es decir, puede ser que una semana el niño hable súper fluido, a la semana siguiente se atasque todo el rato y eso cambia a la siguiente, ¿vale? Esto es algo muy común. Sin embargo, a medida que se van haciendo mayores, esos ciclos suelen espaciarse y a lo mejor pasan 3, 4 semanas con un habla fluida y de repente cae una semana con un montón de disfluencias, ¿no? Sobre todo vemos que está muy relacionado con pues, momentos de inestabilidad emocional, ¿vale? En relación a los comportamientos primarios, pues también esto es importante. Los niños normalmente tienen disfluencias al inicio. Esto no siempre pasa en los adultos. Está claro que el inicio siempre es lo más complicado, ¿vale? Pero es algo muy característico. Si realmente hay disfluencias, no al inicio y en otras partes de la palabra o de la frase en niños, es algo importante a tener en cuenta. Comportamientos secundarios, ¿no? Pues lo que os decía antes, hay evitación, hay escape verbal, ¿no? Hay evitación, hay respuestas emocionales, también fisiológicas, pero sin embargo no tenemos ese componente social que claramente está tan afectado en niños más mayores y adultos. Y sobre todo también que el tipo de disfluencia y el componente fisiológico en los niños va cambiando, en los adultos no. En los niños lo que vemos es que primero, como que todo se centra mucho en lugares más posteriores del tracto vocal, pues sonidos guturales, para después ir llevándolo a zonas más adelantadas. Este sería un poco las principales diferencias, ¿no? Entre infantil y tartamudez en adultos. Sin embargo, claro, en esa transición, ¿no? Podemos ver signos que a nosotros nos alerten. Perdonadme un segundín, voy a poner esto aquí abajo, que estaba molestando un montón. Ahí. Signos que a nosotros nos alerten de una evolución negativa, ¿no? Es decir, uy, este pequeñín, en lugar de ir recuperando, bueno, pues adquiriendo fluidez, está yendo hacia una disfemia, parece más instaurada, ¿no? Entonces, criterio fundamental,
aumento de la frecuencia. Ahora ya resulta que no solo tartamudea en tal situación, sino que ha ampliado contextos y además con más frecuencia. Podemos ver también, por ejemplo, que esas remisiones, esos momentos sin disfluencias son intermitentes, ¿no? No sigue ese patrón de todo muy rápido al principio y poco a poco se va alargando, sino que parece que está una semana muy bien, después 2 semanas mal, después tres semanas, 4 semanas, está genial, pero a las 4 semanas vuelve otra vez. O sea, no podemos trazar bien ese ritmo tan claro como ocurre normalmente en las disfemias infantiles. Momento de tensión, los signos de tensión es algo muy significativo. Normalmente los peques que pasan por esa etapa, ¿no?, de tartamudez y que después es una recuperación espontánea, no suelen ofrecer signos de tensión en cuello, tics, apretar los puños, elevar el tono de voz. Esto es algo que siempre tenemos muy en cuenta. Y reducción de repeticiones. ¿Por qué? Porque, mirad, en la tartamudez en adultos se caracteriza por bloqueos y por prolongaciones. Normalmente no se ven repeticiones, con lo cual entendemos, se deduce, que si los peques empiezan a reducir esa tendencia a repetir tan típica de los niños y aumentar errores por bloqueo y por prolongaciones, por la comparación con la tartamudez en adultos, se considera un signo de evolución negativa. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo intervenimos con los niños? Bueno, está claro que lo primero que tenemos que hacer es evaluar criterios de riesgo, ¿no? Todos estos que os he estado comentando. Edad del niño, importantísima. Todo, pero sobre todo por la madurez cognitiva que tiene, ¿no? Y sobre todo lo que os decía antes, el componente social y todos esos comportamientos secundarios. Dependiendo de la edad, los niños van a mostrar un tipo de problemática u otra. Tiempo desde la aparición, análisis de esos comportamientos primarios y secundarios. Y análisis, como os decía, de la conciencia del problema, respuestas de escape y de evitación. Con lo cual, en función a todo esto, podremos plantear normalmente 2 tipos de terapia, ¿vale? Hablamos de terapia indirecta y de terapia directa. ¿En qué consiste la terapia indirecta? Bueno, pues fundamentalmente, a ver, vamos a admitir, ya está. Fundamentalmente la terapia indirecta se basa en el trabajo con familia y colegio. ¿Por qué? Porque el niño de 0 a 6 años no tiene metacognición, es decir, no es capaz de prestar atención a su proceso cognitivo, a su proceso conductual, ¿vale? No tiene autocontrol, con lo cual no podemos pretender que el niño ponga de manera autónoma, ponga en marcha determinados procesos o patrones específicos de habla. No tiene control sobre esto, con lo cual tenemos que iniciar la generalización desde el inicio. Y cómo a través de la inmersión total, y ahí son la familia y el cole, los profes, los que deben ofrecer un modelo adecuado al niño y sobre todo una serie de comportamientos para que el niño pueda ir generalizando sin esa necesidad, sin esa voluntariedad que sí que buscaremos en los niños más mayores, un patrón de habla mucho, mucho más fácil, ¿no? Cuando trabajamos con los papás en el cole, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer información general. Primero, sobre la tartamudez en sí, como estoy haciendo ahora con vosotros, ¿no? Sabemos que cuando los papás, cuando las familias conocen
sobre la tartamudez, los niños avanzan muchísimo. Con lo cual, siempre hay que hacer esta formación con las familias sobre la tartamudez en general, pero también en específico, en particular, sobre vuestros peques. Repetir y generar necesidad que los papás, que las familias entiendan la importancia del modelo. Por esto que os decía, ¿no? Los niños aprenden todo, lo bueno, lo malo, lo aprenden por modelo. Y no cualquier modelo, sino modelo que me ofrece alguien importante para mí, ¿no? Alguien relevante. Por eso es importantísimo, siempre. Normalmente, en general, en el trabajo con niños, pero en la intervención para la tartamudez, sumamente importante la implicación de las familias. Entonces ahí les vamos a ayudar a modificar hábitos conversacionales y de habla, ¿vale? Básicamente saber qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Pues aquí os pongo para que también lo tengáis, perdonad, tengo la boca un poco seca, para que lo tengáis claro. Bueno, pues por supuesto, repetimos, importancia del modelo y pautas. Estoy segura de que estas pautas las habréis escuchado más de una vez. Lo complicado de esto es ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, como muchas veces a los papás se les dificulta mucho porque es realmente complejo, lo que se hace es que se trabaja en sesión, ¿no? En contexto terapéutico, se trabaja con las familias, precisamente para ayudarles a los padres a implementar este tipo de pautas, para que luego, por supuesto, lo puedan hacer en casa, ¿no? Hablar lento, bajar el volumen, ¿qué pasa? Esto es algo muy, muy común, ¿no? Que de repente elevamos el volumen como si estuvieran sordos, conservar los turnos, ampliar tiempos de latencia, es decir, darle tiempo al niño para que responda. Fijaros, sabemos que no es un problema motor, que no es un problema psicológico, sabemos todo lo que no. Pero si algo sí que es, la disfemia es un problema de tiempo. Nuestros niños con disfemia necesitan tiempo. Precisamente por esto, por esos problemas en la programación. Si nosotros no respetamos esos tiempos, entonces ya esos problemas de programación se disparan a lo bestia, ¿vale? Con lo cual hay que darles tiempo para la respuesta, realizar preguntas sencillas y sobre todo de una a una. Si estoy haciendo un esfuerzo por programar la cadena de movimientos para emitir una respuesta, de repente no me metas otra pregunta, porque entonces ya me voy a turullar. Escuchar, importantísimo. Uy, chicos, hay alguien que creo que tiene el micrófono. A ver, creo que lo tengo aquí. Ya está. Escuchar lo que dice, no como lo dice. Esto es algo muy importante, no nos damos cuenta, pero los papás corregimos sistemáticamente. Y en el momento en el que nosotros corregimos a los niños, entonces ya esa interacción para ellos no tiene ningún sentido. Porque no olvidéis que la comunicación entre padres e hijos tiene un valor afectivo mucho mayor que el propio valor comunicativo. Es sentirme escuchado, es sentirme interesado, sentir que la persona que tengo al lado se interesa por mí, me quiere. Entonces, cuando nosotros focalizamos la atención en las correcciones, realmente lo que estamos haciendo es molestar a nivel emocional y a nivel afectivo a nuestros peques que no se sienten para nada en ese momento personitas de interés. Hoy, aportar siempre feedback positivo, mirar a los ojos, a sentir, reafirmar, da lo mismo que el niño se esté atascando, que el niño esté luchando por sacar la palabra. Sé que esto genera muchísima reacción en nosotros, ¿no? Al final los padres sufren mucho y hay que entenderlo, es muy complicado ver esa frustración en nuestros hijos, pero precisamente el mejor
regalo que le podemos hacer en esos momentos es no generar mayor frustración, ¿no? Y vosotros sabéis que nuestro cuerpo, independientemente de que hablemos, nuestras reacciones, sobre todo faciales, comunican y mucho, con lo cual vamos a mantener esa mirada, vamos a darle muestras muy claras, ¿no? Muy corporales, de que realmente estamos ahí, estamos escuchando de manera activa. Podemos practicar el ecofluido, es decir, pues si a lo mejor hay algo que no le ha salido bien o que no hemos entendido, no debemos pedirle que lo repita. Fijaros qué sufrimiento, ¿no? Para él. Podemos devolverle lo que ha dicho, pero de manera fluida. De esta manera, el niño se siente escuchado, ¿no? Por ese feedback que estamos haciendo y le estamos permitiendo otra posibilidad, ¿no? Otro momento para poder decirlo ya de manera fluida y que por lo tanto para él la situación tan frustrante que acaba de vivir pues pase un poco desapercibida. No decir para, respira, tranquilo, este tipo de verbalizaciones que hacemos tanto los adultos. El niño está tranquilo. El niño no tiene ningún problema de nervios. Precisamente el saber que al otro le está afectando es lo que va a es lo que le va a generar intranquilidad. Con lo cual, vamos a obviarlo. El niño no tiene un problema fonorrespiratorio, no le vamos a decir que respire, no le vamos a decir pare, vamos simplemente a escucharle, ¿vale? Y, por supuesto, no terminar la palabra. Es muy frustrante para todos los niños. Esto es un fracaso, ¿vale? Al niño al que el adulto le termina la palabra, lo que interpreta es he fracasado, con lo cual vamos a evitarlo. Y ante una crisis podemos solicitar que nos lo diga al oído, ¿no? Sabemos que los niños cuando susurran, cuando no se sienten probablemente tan escuchados, su fluidez mejora muchísimo, con lo cual creamos esa complicidad con nuestro peque. No te preocupes, dímelo al oído, que así te escucho mejor, y vais a ver cómo la situación es bastante más positiva. Por otro lado, también tenemos terapia directa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de terapia directa, realmente seguimos hablando de trabajo con la familia y con el cole. Fijaros, vosotros nunca salís de la escena, nunca. Con niños siempre tenemos que tener a la familia activa y motivada, ¿no? Para ayudarles. Por esto que os digo, ¿no? Porque es que en los pequeñines todavía no hay autocontrol, con lo cual es muy difícil que lo que hacen en sesión con el terapeuta lo puedan generalizar a otros contextos. Entonces, el trabajo con la familia va a continuar. Sin embargo, vamos a hacer también un trabajo directo con los niños, ¿no? Ahí sí vamos a reducir disfluencias, vamos a evitar, sobre todo, comportamientos secundarios, ¿vale? Entonces, normalmente lo que solemos hacer, pues, es generar un patrón de habla fácil, ¿no? Que pues normalmente son patrones que hacen un inicio lento, que además buscan una cierta continuidad entre las palabras, que además pues sonidos que quizás la forma de articularlos son muy fuertes, tienen un punto de articulación muy marcado, pues hacerlos más ligeros, más suaves. Por supuesto, se eliminan todo tipo de muletillas. Sabemos que las muletillas lo único que hacen es empeorar el problema. Se reducen, ¿no? Se reducen las disfluencias. Muchas veces el objetivo no es que desaparezcan las disfluencias, sino que sean más cortitas o menos intensas. Se sigue modificando el patrón de habla de la familia, ¿no? Porque cuando hablamos de familia también hablamos de hermanos para minorar el impacto. Se trabaja también, bueno, pues en toda esa parte conductual, quizá más general, que tiene que ver con el ímpetu, los turnos, la velocidad al hablar, ¿vale? Y por supuesto, el gran interés del trabajo directo con los niños es impedir precisamente esa aparición de comportamientos secundarios
que sin embargo siempre vemos en la tartamudez pues adulta o incluso ya chavales de, pues, de etapa primaria, ¿no? Donde hay una clara asociación entre hago más fuerza y me sale la palabra. Y bueno, está claro que es una asociación errónea, ¿no? Prevenir, claro, aparición de miedos, inseguridad, frustración. Bueno, pues todo esto que os he contado creo que es lo más interesante en relación a la tartamudez infantil. Espero que me hayáis entendido muy bien y que, bueno, pues que os hayáis podido hacer una composición, ¿no? De lo que significa, de las causas, bueno, de aquellos aspectos que ayudan a que se mantenga y sobre todo cómo al final, cómo intervenimos los profesionales con los peques y familias. Os dejo ahora el espacio para vosotros, para que me preguntéis, me contéis todo lo que, todo, bueno, pues todas aquellas dudillas que os hayan surgido. Solo las familias que nos acompañan en los talleres pueden acceder a la siguiente sección de consultas. ¿Te unes al próximo?